Hola a todos, bienvenidos a FAgro Punto de Encuentro. Soy Laura Cristóbal y este es el lugar que FAgro ha colocado en el Mapa Podcast con el que reunirse si te interesan las cosas del comer desde todos los puntos de vista de la cadena agroalimentaria. Es el lugar para acudir a debatir desde la sensatez, compartir puntos de vista y trabajar juntos por un sistema alimentario sostenible. Si quieres participar, comentarnos tus impresiones o incluso proponernos asuntos y personas a las que entrevistar, no dejes de escribirnos a redacción@fagro.com y vamos a estar encantados de escucharte. Hoy vamos a disfrutar de una de nuestras conversaciones sin prisa, esas que me fascinan y que nos ayudan a entender no solo mejor la cadena agroalimentaria, sino a conocer a las personas que lo sostienen y que lo lideran. Y tengo conmigo, y además, si me permitís, a un viejo amigo, porque es Eduardo Bahamonde, presidente de Cajamar Rural, es ingeniero agrícola y durante 15 años me ha aguantado mucho porque era director general de Cooperativas Agroalimentarias de España. Eduardo, gracias por aceptar nuestra invitación. Pues un placer, Laura, volver a estar aquí con vosotros, recordando viejos tiempos y también hablando del presente y del futuro del sector agroalimentario. Pues por ahí iba a ir, porque te han reelegido este de 2024 y quería preguntarte cómo afrontas ese nuevo mandato. Bueno, con ilusión y con sentido de la responsabilidad. Yo creo que también consciente de los retos que tiene la economía española, los retos que tenemos como sociedad, por supuesto, los retos también del sector agroalimentario, y con la firme voluntad que siempre he tenido de ayudar, contribuir que Cajamar siga siendo un instrumento importante en el desarrollo económico y social del sector agroalimentario y también del medio rural donde estamos implantados. Vamos a intentar ayudar a los que nos escuchan y que no son estrictamente oyentes del sector agroalimentario o de la cadena agroalimentaria. Cajamar, Caja Rural, es en estos momentos, ¿no?, la primera caja rural española, es la primera cooperativa de crédito y es la primera accionista del grupo cooperativo Cajamar, ¿no? Es todo una estructura que a mí me fascina, pero que quiero que nos ayudes a entenderla en magnitudes, ¿no? O sea, hazme una foto sintética, ¿no?, de cuáles son vuestras cifras, los empleados, los clientes. Bueno, Cajamar es el resultado de un proceso de fusiones e integraciones. Nace en el año 2000 con la fusión de la Caja Rural de Almería y la Caja Rural de Málaga. Y a partir, sobre todo, de la crisis financiera es cuando ya se desarrolla todo un proceso de fusiones e integraciones que implican casi a unas 40 cajas rurales de España, algunas de carácter local, otras de carácter provincial, otras de carácter autonómico. En la actualidad tenemos 1,7 millones de socios, en su inmensa mayoría agricultores, ganaderos, empresas agroalimentarias, cooperativas. Tenemos casi 4 millones de clientes repartidos por toda España, 5.100 empleados, tanto en los servicios centrales como en nuestra red. Tenemos 980 oficinas y ventanillas rurales. Tenemos, para que os hagáis una idea, más de un tercio de nuestras oficinas están localizadas en poblaciones de menos de 5.000 habitantes. Y bueno, nuestro volumen de negocio llega casi a los 100.000 millones de euros, lo que nos ha llevado a ser una de las 10 entidades significativas del sistema financiero español y estar supervisados directamente desde 2014 por el Banco Central Europeo. Con esas cifras, que yo creo que ya son suficientes para que se nos quede, ¿no?, la cabeza un poco dando vueltas. Yo, sin embargo, quería preguntarte una cosa que me provoca siempre muchísima curiosidad, también para conocer su origen, y es que tenéis una estructura en la que, además de entidad financiera, hay estudios de investigación, hay formación, hay centros experimentales que tengo la suerte de conocer, está Cajamar Innova, está Plataforma Tierra. A mí me encantaría conocer el germen de ese planteamiento, ¿no? Es decir, cómo de repente se da el paso de decir, vale, somos una entidad financiera y con esas cifras que me has contado, pero vamos a abrirnos a un espectro de temas que son fundamentales, además, para la agroalimentación. Sí, yo siempre digo que somos una entidad financiera distinta, ¿no? Entre otras cosas porque somos una cooperativa de crédito y por lo tanto nuestros clientes también son nuestros propietarios. Y hemos crecido en los últimos años, pero yo creo que el ADN de Cajamar sigue siendo el de toda la vida. Hace más de 50 años, casi 60 años, nace la Caja Rural de Almería, a mediados de los 60, para financiar un sector que no existía. El sector agrario en Almería era un sector casi inexistente, sobre todo en las zonas de costeras, y había un poquito de agricultura, pero de subsistencia en la montaña, en las alpujarras almerienses. Con esa situación agroclimática era muy difícil poder apoyar a un sector.
porque, ya digo, no existía. En aquel momento nuestros fundadores decidieron, en el año 75, apenas 10 años después de la Constitución, crear un centro, el Centro de Experimentación de Las Palmerillas, con un doble objetivo. Primero, testar las nuevas tecnologías que había para la producción de hortícolas, fundamentalmente nuevos sistemas de regadío por goteo, fertirrigación e invernaderos. Esas tecnologías no existían en España, y lo que se hacía en aquel primer momento era testar aquellas que se adaptaban mejor a las condiciones agroclimáticas de Pero qué Almería. Visión, ¿no? Tan a futuro. Pero no solo eso, sino que cuando ya seleccionaban esas nuevas tecnologías, el segundo gran objetivo era formar a los agricultores en el uso de esas nuevas tecnologías, porque realmente esa agricultura no existía, esas tecnologías no se conocían y por lo tanto tampoco se sabían utilizar. Bueno, pues fíjate, en menos de 10 años el sector hortofrutícola almeriense se convirtió en el primer sector hortofrutícola de España, la primera zona de producción hortícola de España, y la Caja Rural de Almería pasó a ser la primera caja rural de España en volumen de activos. La visión de nuestros fundadores era crear una caja rural de ámbito estatal, y efectivamente, como te he dicho anteriormente, a partir sobre todo de la crisis financiera del 2008, se incorporan ya cajas rurales de otras zonas de España, y también un segundo centro de experimentación que tenemos hoy en día en Paiporta, en Valencia. Luego, por lo tanto, digamos que siempre ha estado la transferencia del conocimiento dentro, no ya de la estrategia, sino de la misión de la entidad. Ahora mismo, para que os hagáis una idea, nosotros el 10% del resultado de Cajamar se utiliza en la gestión, en la generación y transferencia del conocimiento del sector agroalimentario, y además de estos dos centros de experimentación, contamos también con una plataforma, una incubadora de alta tecnología del agua, Cajamar Innova, que ha recibido el premio al mejor proyecto europeo en el año 2023, donde se han generado 69 startups especializadas en la sensorización y en la optimización del uso del agua. Y tenemos también nuestro departamento de estudio, nuestro departamento de publicaciones y nuestro portal agroalimentario, la plataforma Tierra, donde colgamos toda esta información, todos estos estudios y todas las actividades también formativas, ponencias que hacemos. En definitiva, yo creo que tanto la actividad de generación y transferencia del conocimiento como la financiera van de la mano, una retroalimenta a la otra, y nos ha permitido, pues en estos momentos, liderar la financiación del sector primario con una cuota del 16%, ¿no? Que es mucho, sobre todo si tenemos en cuenta que nacimos en el sureste y poco a poco nos hemos extendido a toda España, pero este es un proceso que sobre todo se fomentó a partir de 2014. Hablamos de transferencia del conocimiento y de apoyo al sector de forma financiera en su futuro. Si te preguntara qué necesita ahora mismo el agricultor y el ganadero español, ¿qué me dirías? Bueno, lo primero que diría que España tiene una agricultura muy diversa, muy heterogénea. Los modelos agroclimáticos son distintos y por lo tanto tenemos una diversidad sectorial extraordinaria. No hay otra en la Unión Europea, otra agricultura tan diversa como la nuestra. Eso es bueno, pero evidentemente también las necesidades son completamente distintas, dependiendo del sector e incluso de la zona geográfica. Pero es que además en los últimos años se está produciendo un fenómeno que nosotros venimos estudiando en nuestro observatorio agroalimentario que publicamos todos los años. Vemos que en España se está produciendo también una polarización en el sector agrario, sobre todo en el sector primario. Para que te hagas una idea, ahora mismo el 1,5% de las explotaciones agrarias producen el 38% de la producción final agraria, del valor de la producción final agraria, un 1,5%. Y hay un 70% de explotaciones que apenas llegan a el 14% del valor que se genera en el sector primario. Es decir, una polarización por tamaño, por dimensión. Por tamaño y por actividad. Este 70% de explotaciones tienen unos ingresos inferiores a 25.000 euros al año. Evidentemente la rentabilidad de las explotaciones no tiene nada que ver, y este 1,5% de las explotaciones, que representan el 38% de la producción final agraria, tiene unas rentas superiores en un 72% a la media. Claro,
Entre medias también hay esos agricultores, esos ganaderos que conforman un 28% de las explotaciones, que tienen una rentabilidad superior a la que estábamos comentando de los pequeños, pero inferior a la de los grandes, y que están en una situación, digamos, de transición. O bien me mantengo en el sector y tengo que crecer, o bien irremediablemente el mercado acabará expulsándome. Claro, ante esta situación tan heterogénea, la situación es total, las necesidades también lo son. Los agricultores que tienen mayor dimensión, lo que necesitan es invertir, necesitan incorporar nuevas tecnologías, incorporarse a los procesos de digitalización, caminar hacia los últimos eslabones de la cadena agroalimentaria, internacionalizarse, etcétera, etcétera. Mientras que los más pequeños, que también contribuyen de forma importante al mantenimiento del tejido rural y sobre todo al mantenimiento de las zonas más deprimidas y con menor empleo, son también importantes y las hay que mantener, pero posiblemente el apoyo que necesitan tenga que ver más con un apoyo a las rentas que no tanto un apoyo a las inversiones. Y entre medias, pues ese 28% de las explotaciones que está entre los dos eslabones, pues yo creo que necesita un poco de todo. Necesita ayudas a las inversiones, porque también necesita incorporar valor, mejorar su eficiencia, ser más competitivos, pero también necesita un apoyo a la renta que le permita, pues efectivamente, superar las limitaciones que tiene de dimensión. Y necesita además otra cosa, que yo creo que además lo necesitan todos. Un agricultor y un ganadero aislado por sí solo no va a poder estar o permanecer en el sector. Va a tener que incorporarse pues a cooperativas, a sociedades agrarias de transformación, a sociedades limitadas. En definitiva, tener una integración horizontal e incluso una integración vertical, relacionarse de forma estable con sus clientes y proveedores. Por lo tanto, tenemos una situación diversa, cada vez más polarizada, con necesidades también cada día más distintas. Sobre todo porque la reflexión que yo hago es que si tú dejas caer la agricultura familiar, lo que dejas es caer el territorio. Es decir, ya no solo es que dejes caer un sector o una forma de vida o una forma de ganarse la vida, es que estás dejando que la despoblación ya entonces sea radical. Sobre todo, efectivamente, en las zonas del interior de España, podría citar todas, pero evidentemente son muchas, pero donde la agricultura familiar, las pequeñas explotaciones, tienen un papel socioeconómico fundamental. Entonces yo creo que ese modelo dual de agricultura más industrializada, de mayor dimensión, va a coexistir o debería coexistir con un modelo más tradicional, más familiar, pero que juega un papel territorial fundamental. Entonces yo creo que los instrumentos van a ser distintos, van a ser complementarios, pero que deberían, de alguna forma, garantizar esa coexistencia de los dos modelos. Nos pueden estar escuchando personas que no comprendan la importancia del cooperativismo en el agroalimentario. ¿Cómo nos explicarías por qué puede ser fundamental para que el sector se mantenga y sobre todo para que sea competitivo en un mundo que el ministro siempre dice comercio con reglas, pero no siempre hay reglas que protejan, ¿no?, la competencia? Entonces, vivimos en un mercado global, cada día más internacionalizado, cada día más vulnerable, donde nos afectan cuestiones o problemáticas que pueden estar a miles de kilómetros de donde nosotros nos encontramos. Entonces, efectivamente, como digo, el agricultor, el ganadero e incluso la industria agroalimentaria tiene que estar relacionada, integrada, aliada con más actores de la cadena que le permitan pues mejorar su posicionamiento en el mercado. Yo creo que las cooperativas en los últimos años han hecho fundamentalmente dos cosas. Las que tienen mayor dimensión se han convertido en verdaderos actores en el mercado, líderes en muchos de los sectores, en el aceite de oliva, en las frutas y hortalizas, incluso en la ganadería. Y bueno, han crecido y se han aproximado a los últimos eslabones de la cadena y son, ya digo, actores relevantes en el mercado donde operan tanto nacional como internacional. También coexistiendo con ese modelo de las grandes cooperativas, hay cooperativas de menor tamaño que lo que han orientado su actividad es a mejorar los servicios de sus socios productores, dándoles mayor eficiencia y permitiéndoles ser más competitivos e incluso trasladando esa producción al mercado.
El modelo de las grandes cooperativas orientadas al mercado y el modelo de las pequeñas cooperativas más orientadas al productor, al final también se está interrelacionando, porque en definitiva también se han dado cuenta las pequeñas que por muy buenos servicios que les den a los agricultores y ganaderos, al final los agricultores y ganaderos van a tener que vivir de lo que puedan vender en el mercado. Con lo cual también se está produciendo una alianza de esas pequeñas cooperativas con las grandes a través de cooperativas de segundo grado. Creo además que la ley de integración cooperativa también ha ayudado y ha favorecido ese proceso, que era un proceso que ya se estaba produciendo, pero que de alguna forma la ley de integración ha acelerado. En definitiva, yo creo que tanto los productores como las cooperativas tienen que integrarse. Y, insisto, más allá de la fórmula societaria, yo creo que todos tenemos que entender que en un mercado global cada día más competitivo, más exigente, más abierto, vamos a tener que tener una agricultura pues que también sea cada día más eficiente, más preparada, y eso exige, insisto, integración horizontal y vertical. Y las cooperativas son un instrumento muy importante, no son el único, pero son posiblemente el más importante que hay ahora mismo a disposición de los agricultores para mejorar su posición en la cadena y mejorar su eficiencia y su capacidad de negociación. ¿Le ha costado mucho o le cuesta mucho al español tan individualista, incluido el sector agroalimentario? Yo creo que sí, lo que pasa que al final el mercado y la legislación aprietan, ¿no? Porque es muy difícil incluso a un individuo permanecer aislado en la sociedad en la que vivimos actualmente, donde todo interacciona, ¿no? Entonces yo creo que el agricultor que se ha profesionalizado se ha dado cuenta de que tiene que estar en una estructura, que puede ser una SAT, que puede ser una cooperativa, que puede ser una SL. La industria agroalimentaria también ha buscado alianzas con proveedores, con clientes, incluso a veces con otras industrias agroalimentarias. Y ese individualismo, que podríamos decir ancestral del español, al final se ha transformado en una mayor colaboración por la vía pragmática, porque al final, ya digo, el mercado aprieta. Hay una triada, ¿no?, que es la financiación, el apoyo al ahorro, la incentivación de la actividad en el territorio. ¿Qué crees que le quita más el sueño al sector? Yo creo que la financiación no. La financiación es una cuestión necesaria, pero no suficiente. Pero yo creo que en España cuenta con entidades financieras potentes, solventes y que están a disposición del sector. En el caso particular de Cajamar, la diferencia es que nuestra misión, nuestra razón de ser es precisamente el sector agroalimentario. Luego, por lo tanto, tenemos que dar servicios financieros y, ya digo, también no financieros, claro, como la transferencia del conocimiento. Pero yo creo que la financiación en España, el acceso a la financiación por parte de los agricultores no es el problema. Lo que le quita el sueño fundamentalmente es la rentabilidad. Ajá. Es la rentabilidad, también la burocracia, porque tenemos una política agrícola comunitaria y una normativa comunitaria tremendamente exigente desde el punto de vista normativo. También le quita el sueño el cambio climático, las consecuencias derivadas del cambio climático, las sequías prolongadas, esas incidencias climatológicas adversas que tenemos cada día con mayor frecuencia y con mayor intensidad. Y yo creo que eso sí que es lo que le está preocupando al agricultor y donde realmente tenemos que buscar soluciones, ayudarle a encontrar las soluciones. En algunos casos serán tecnológicas, en otros casos serán normativas, pero desde luego lo que está claro, que a mí me parece que lo que le quita el sueño ahora mismo es la rentabilidad, es la excesiva burocracia, es esas consecuencias del cambio climático y, bueno, a veces esa sostenibilidad malentendida, ¿no?, donde el peso de la pata medioambiental cobra mayor importancia que el peso económico y el social, y que yo creo que debería corregirse para equilibrarse. Es que justo la sostenibilidad, esas tres patas, ¿no?, que se hablan todo el tiempo, la sostenibilidad ambiental, la económica y la social. ¿Creéis que es factible? O sea, que es una necesidad, lo tenemos ya todos clarísimo, ¿no? Y que además vamos hacia eso, también creo que lo tenemos todos clarísimo. Pero ¿es factible? ¿Cómo se puede conseguir? ¿Crees que la colaboración público-privada es imprescindible? ¿Cómo lo logramos? Pues mira, la única posibilidad de compatibilizar el eje económico, el social y el medioambiental en la agricultura, en el sector agroalimentario, y yo diría que en cualquier actividad económica, es a través del conocimiento y las estrategias. Nosotros consideramos que tiene que haber un reparto más equitativo del valor que se genera en la cadena, y eso tiene que hacerse a través, insisto, de esas alianzas, esa integración horizontal y vertical que fortalezca la posición del agricultor y la industria agroalimentaria en el mercado, pero tiene que venir también, evidentemente, de la eficiencia, de la mejora de la eficiencia de los procesos. Si posiblemente al agricultor se le hubiese, entre comillas, vendido la sostenibilidad como una mejora de la eficiencia, igual lo hubiese comprado.
problema es que se ha vendido la sostenibilidad casi como una imposición normativa que le ha incorporado a corto plazo más costes y más burocracia. Pero la sostenibilidad medioambiental yo creo que la tenemos que entender desde el punto de vista de la mejora de la eficiencia del proceso. Ajá. Utilizar menos inputs, utilizar menos agua, utilizar menos fertilizantes, utilizar menos fitosanitarios, en definitiva, mejorar la rentabilidad a través de una mejora de la eficiencia productiva. Desde ese punto de vista estamos trabajando, y estamos trabajando en Cajamar, y me consta que hay centros tecnológicos que están trabajando precisamente en esa compatibilización de los 3 ejes de la sostenibilidad. En definitiva, ser más eficientes de tal forma que te permite ser sostenibles desde el punto de vista medioambiental y sostenibles desde el punto de vista económico. Has planteado ahora mismo un factor que es el de la burocracia relacionada con la política agraria común, y estamos en un momento en el que estamos a punto ya de empezar una nueva legislatura europea. Estamos esperando, ¿no?, que se confirmen los comisarios y empiece a circular. Se han quedado dosieres parados en el camino, como podemos hablar de los fitosanitarios. Hay legislaciones que están causando gastos al propio sector, como puede ser envases, residuos, es decir, la ley de la naturaleza prorrogan un año la de la deforestación, es decir, tenemos un panorama legislativo comunitario que luego además, claro, se transpone a la nacional y se transpone a las comunidades autónomas, que evidentemente va a tener su dificultad de implementación y sobre todo de afectación a la rentabilidad, porque normalmente es lo que hablamos, cada norma que se impone no solo si te gusta o no, es el efecto que tiene directamente en tus gastos y en tu cuenta de resultados. ¿Qué esperáis de esa nueva legislatura? Bueno, yo creo que la Unión Europea, yo participé hasta el año 2016 en los comités consultivos de Bruselas y en las reuniones del Copa-Cogeca, y yo veía ya entonces que la Unión Europea estaba orientando todas sus políticas hacia la pata medioambiental. Y desde el sector productor en aquel momento, afirmando y coincidiendo con la necesidad de mejorar la eficiencia y ser más sostenibles desde el punto de vista medioambiental, estábamos pensando que la política agrícola comunitaria tomaba una deriva que podía hacer olvidarse de algo fundamental, que es la productividad, la competitividad y, en definitiva, la rentabilidad, que finalmente acaba teniendo también su impacto social, socioeconómico en las zonas rurales. Yo creo que ahora mismo ya la Comisión, al menos espero que este nuevo colegio de comisarios, se ha dado cuenta de que tiene que corregir el tiro. En septiembre ha llegado a nuestras manos un documento importante, el diálogo estratégico para el futuro de la agricultura de la Unión Europea, donde ya se reequilibran las 3 patas y donde se pone de manifiesto que cuando la pata medioambiental pesa más que las otras, evidentemente cojea la parte de rentabilidad y la parte social. De la misma forma que tampoco era sostenible tener una economía muy productiva, muy competitiva, si descuidaba la parte medioambiental. Entonces yo creo que ahora mismo la propia Comisión Europea se dio cuenta de que tenía que reequilibrar un poco la sostenibilidad para que los 3 ejes fuesen o pesasen más o menos de la misma forma. Pero además ha venido el documento Draghi. El documento Draghi a mí me parece una reflexión oportuna y me parece muy interesante y muy conveniente. Draghi lo que viene a decir es, señores, Europa tiene que reindustrializarse. No puede ser sencillamente un entorno económico orientado a los servicios. Tenemos que garantizar el abastecimiento de productos estratégicos como por ejemplo la agricultura, la alimentación. Tenemos también que mejorar toda nuestra tecnología y en particular fomentar la investigación, y tenemos que corregir el tiro a determinadas decisiones que de alguna forma pusieron o negaron la necesidad y la oportunidad de la biotecnología como respuesta a muchos de los problemas y necesidades que tenemos ahora mismo, en gran medida derivados del propio cambio climático. Entonces yo creo que el documento Draghi lo que ha puesto encima de la mesa es, señores, tenemos que corregir el tiro y tenemos que hacer de forma rápida. Hablaba además de una dotación económica de 800.000 millones de euros, pero en definitiva lo que me parece más importante es que pone de manifiesto que Europa tiene que reindustrializarse y no olvidarse nunca del tejido productivo. Me consta que la comisaria, la presidenta de la Comisión, von der Leyen, ha enviado a cada uno de los comisarios el documento Draghi y les ha dicho, señores, inspiren su actuación en esta reflexión que nos ha hecho el señor Draghi. Me consta además que dentro de la estructura del Colegio de Comisarios
Agricultura va a depender de la vicepresidencia relacionada con competencia, con competitividad, perdón. Eso me parece muy importante, porque no podemos olvidar que el sector agroalimentario es un sector fundamental desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, tanto la parte territorial como la parte de generación de empleo, y es muy importante para la sociedad garantizar diversidad alimentaria a precios razonables. Por lo tanto, yo creo que la Unión Europea tiene que apostar por reforzar la mejora de la eficiencia del sector agroalimentario, y para eso tiene que dotar de instrumentos que le permitan estar en el mercado y que le permita seguir siendo pues una referencia internacional también desde el punto de vista de la exportación. Tenemos que, en definitiva, reducir las vulnerabilidades y la dependencia exterior, pero tampoco podemos cerrar el mercado. Luego tenemos que reforzar nuestra competitividad, nuestra eficiencia, utilizando en gran medida las nuevas tecnologías. ¿Crees que es una consecuencia directa de la pandemia y descubrir que ya no teníamos autonomía estratégica? Yo creo que lo dije y creo que lo escribí, la pandemia vino para poner el sector agroalimentario en su sitio. Cuando todos estábamos confinados, lo primero que pensábamos: qué suerte tenemos que tenemos alimentos. Y además no faltó de nada. Teníamos los anaqueles de los supermercados completamente repletos de productos a precios razonables. Creo que eso hay que reconocer, que solo ha sido posible porque tenemos un sector agroalimentario comprometido, muy eficiente y muy diversificado. Pero también vino a continuación la guerra de Ucrania, y pone de manifiesto que los conflictos geoestratégicos podrían también limitar los flujos, pero no solamente alimentarios, también de materias primas, petróleo, fertilizantes, el tránsito por navegación. En definitiva, Europa tiene que darse cuenta que el mercado global no es perfecto. Y a mí me parece que tanto lo primero, la crisis derivada de la pandemia, como lo segundo, tienen que hacer reflexionar a la Unión Europea, y el documento Draghi pone precisamente encima de la mesa esta problemática. ¿Os preocupa que de repente pueda haber ganas de renacionalizar la PAC? Yo creo que no, y me consta que muchos países están hablando de la soberanía alimentaria nacional. Yo creo que Europa, somos 27 Estados miembros y tenemos que construir más Europa, y el mercado único no se puede cuestionar. Eso significa que habrá que dotar de instrumentos acorde con las necesidades de cada Estado miembro, pero en definitiva con un mismo objetivo, que es mejorar el posicionamiento de la agricultura comunitaria en Europa y en el mundo. No renacionalizar la política agrícola comunitaria. España, además, es un país orientado a la exportación. Es un país tremendamente importante desde el punto de vista de la exportación comunitaria. El año pasado volvimos a batir un nuevo récord de exportaciones con casi, con 72.000 millones de euros de exportación. Superamos el récord en valor a pesar de que se redujo en volumen por causa de la sequía. Pero es que además somos importantes en países terceros. En definitiva, yo creo que no podemos volver a la autarquía, pero sí hay que reforzar el posicionamiento, la competitividad, la eficiencia de la agricultura comunitaria, y ahí tiene que trabajar la PAC. ¿Crees que, has mencionado antes la biotecnología, ¿no? Se me ha ido la cabeza directamente al CRISPR y a la edición genética. ¿Crees que cuando se cuestionan métodos basados en biotecnología para mejorar los rendimientos y para mejorar la rentabilidad, se nos olvida que lo estamos viendo con la mente de un europeo, no de la gente que tiene hambre y que la biotecnología le puede dar alimento? A ver, yo creo que, primero, la biotecnología nació en la Unión Europea. Lo que pasa es que se pusieron muchísimas trabas y finalmente nuestros expertos se fueron, nuestros tecnólogos se fueron a otros países. A mí me resulta paradójico que la vacuna contra el COVID la hubiesen descubierto dos científicos europeos que estaban especializados en Alemania y que en un momento determinado tuvieron que ir a un país tercero, Estados Unidos, para desarrollar todo su conocimiento. Pero es que además tenemos que ser conscientes que el mayor reto de la humanidad es el alimentario. Porque vamos a enfrentarnos en el año 2050 a casi 10.000 millones de habitantes. Tenemos que corregir los flujos migratorios. En gran medida la gente emigra porque no tiene que comer. Entonces tenemos que pensar que hay que alimentar al mundo, y eso lo vamos a tener que hacer con menos utilización de inputs. Tenemos que ser más eficientes. Tenemos además un entorno de cambio climático, con sequías más prolongadas, más intensas, que vienen además acompañadas de inundaciones, que vienen acompañados de pedriscos, de heladas. En definitiva, vamos a tener que mejorar la variedad de nuestros cultivos para poder estar
al frente de estos grandes retos que tenemos, el consumo alimentario creciendo, la superficie agrícola útil no crece, vamos a tener que ser más productivos, mejorar los rendimientos en un entorno climático adverso. Eso solo se puede hacer a través de la tecnología. Creo que Europa, de alguna forma, buscando lo políticamente correcto, se olvidó de una tecnología que nada más y nada menos que ha salvado al mundo de una pandemia. Luego, por lo tanto, tenemos que revisar muchas de las decisiones que se tomaron. Yo tengo una pregunta que sé que es la del millón, ¿eh? No creo que haya una respuesta tan fácil, pero entonces, ¿por qué se demoniza tanto al sector primario? A ver, yo creo que porque se desconoce. También yo a mis compañeros de la sopa les decía, solamente se habla del sector cuando hay movilizaciones en las calles, cuando hay crisis alimentarias o sanitarias. Yo creo que tenemos que invertir tiempo y recursos en comunicar a la sociedad la importancia de una alimentación variada como la que tenemos en España. Comentábamos hace un momento que lo mejor para valorar la alimentación que tenemos en España es irse a vivir una temporada fuera de España. Pero es que además lo tenemos a precios muy razonables. En nuestro observatorio agroalimentario se pone de manifiesto que los precios de venta al público de la alimentación en España son de los más bajos que tenemos en la Unión Europea. Pero tenemos también que valorar ese papel territorial en el paisaje, en el mantenimiento del territorio, de la historia. A veces, cuando yo estaba en cooperativas, decía que la gran diferencia entre Francia y España es que España es un país agrario y Francia es un país agrarista. El matiz es importante. Muy importante. En Francia la sociedad valora lo agrario, lo rural, porque lo consideran importante para su identidad. Y en España a veces pues no se valora suficientemente. Entre otras cosas porque también nuestros padres, yo vengo de la Galicia interior, nos animaron a estudiar para dejar de ser agricultores, ¿no? Bueno, pues yo creo que frase tan típica, ¿no? De tú estudia para irte del pueblo. Pues yo creo que ¿no? ahora tenemos que estudiar para seguir siendo agricultores. Y tenemos que estar cada día más formados y más preparados, porque la agricultura es una actividad, primero, noble, absolutamente necesaria y muy importante en el tejido socioeconómico de nuestro país. Para que hagamos una idea, si cogemos la cadena agroalimentaria, sector primario, industria y distribución, son el 11% del PIB español y casi el 12% del empleo. Entonces tenemos que darnos cuenta de la magnitud del sector agroalimentario, que pesa mucho más que la media comunitaria, que pesa mucho más en nuestro país que en Francia o que en Alemania o que en Holanda. Y por lo tanto tenemos que valorarlo, insisto, como sociedad y como consumidores. ¿Y cómo atraemos a los jóvenes? Pues hay que garantizarles la rentabilidad. Yo creo que el joven tiene que ver rentabilidad y tiene que ver también un sector dinámico, un sector abierto a las nuevas tecnologías. Creo que hay relevo generacional donde hay rentabilidad. Yo lo estoy viendo, por ejemplo, en el sureste español. Hay jóvenes que se incorporan a la actividad agraria. Lo veo también en otras zonas de España. Primero porque consideran que es un sector que puede ser rentable. Porque además ya no es un sector tradicional basado, digamos, en las prácticas ancestrales, no. Es que tenemos un sector muy tecnologizado. Hoy conducir un tractor prácticamente hay que saber ser piloto, ¿no? Hoy tenemos los drones que se están utilizando en el campo. Hoy tenemos tecnologías digitales que se están utilizando en el día a día. En definitiva, ser agricultor es complicado, ser agricultor es muy atractivo. Gozas además de las ventajas de estar trabajando en un entorno natural y yo creo que debería de tener muchos alicientes para nuestros jóvenes. Eso sí, tenemos que tener rentabilidad y tenemos que tener perspectivas y expectativas de futuro. Si no hay expectativas y no hay rentabilidad, es muy difícil atraer a los jóvenes. ¿Cuál te gustaría que fuera tu legado en Cajamar? Bueno, que conste que me lo pregunto. A mí, el primer objetivo, que Cajamar fuese una entidad, fuese un instrumento al servicio del sector agroalimentario español. Y cuando digo español, digo más allá de las zonas donde nacimos inicialmente, el del sureste, que sea un instrumento importante, necesario para mejorar la rentabilidad, conseguir esa sostenibilidad del sector agroalimentario, conseguir que el valor se redistribuya en la cadena agroalimentaria mejor que lo está haciendo en la actualidad. Y de alguna forma que siga siendo lo que siempre fue, ¿no? Un instrumento al servicio de los agricultores. Siempre se critica, pero ¿qué es lo mejor de un agricultor español? Su capacidad de trabajo. Y yo creo que también su tenacidad. O sea, yo, que me gusta mucho hablar con los agricultores, lo primero que veo es
el sentimiento de orgullo. Yo creo que también es importante estar orgulloso de lo que uno hace. Segundo, ser tenaz, porque la agricultura sabemos que tiene oscilaciones, es tremendamente volátil. A un año bueno le pueden venir 2 malos, entonces tienes que ser tenaz. Tienes también que tener amor por lo tuyo, amor por tu historia, por tu territorio. Yo creo que eso lo tienen todos los agricultores. Y yo creo que otro de los elementos que tiene que tener el agricultor es dinamismo. Para poder estar, yo tengo que cambiar permanentemente, adaptarme a las nuevas necesidades. Hablábamos antes de los retos geoclimáticos y geoestratégicos. Yo diría que hemos pasado de la era del cambio a un cambio de era, y por lo tanto eso nos obliga a estar constantemente, permanentemente adaptando nuestra estrategia en nuestras inversiones. Y después también yo creo que en todo este viaje tiene que estar acompañado, sentirse acompañado de las administraciones públicas, por supuesto, pero sobre todo de otros agricultores que están en su misma situación. Y tenemos que ver la cadena agroalimentaria como un todo. No puede ser que haya un eslabón que esté a punto de quebrarse, porque si se quiebra un eslabón, la cadena al final rompe. Entonces tenemos que buscar ese equilibrio en la cadena agroalimentaria a través de una mejora del posicionamiento tanto del sector primario como de la industria de transformación. En un entorno competitivo, que tenemos que ser cada día más eficientes y, en definitiva, que nos debería animar a tener una agricultura más colaborativa que la que tenemos en la actualidad. ¿Crees que esa debería ser la clave de la estrategia de alimentación que prepara el gobierno? Bueno, primero, yo creo que es un buen momento para hacer una estrategia de alimentación que englobe y que integre a todos los eslabones de la cadena. No podemos tener una estrategia solamente para el sector primario, como no podemos tener una estrategia para el sector industrial o para la distribución. Yo creo que tenemos que ver la cadena como un todo, incluyendo también al consumidor. Entonces me parece que es un buen momento para hacer una estrategia nacional de alimentación, contemplando todos los frentes. En Cajamar nos hemos comprometido a hacer nuestras aportaciones. De hecho, ya tenemos un primer borrador que yo he estado viendo hace unos días, y que de alguna forma comenta lo que ya hemos dicho. La necesidad de conseguir una agricultura o una cadena agroalimentaria más sostenible se basa sobre todo en buscar ese equilibrio entre las 3 patas, la medioambiental, la económica, la social. Se basa también en innovar. Tenemos que innovar más, tenemos que diferenciar nuestros productos para que realmente el mercado reconozca el verdadero valor de ellos y esté dispuesto a pagar más. Tenemos que buscar esa diferenciación para que no nos comparen con países terceros que producen cosas pero que no tienen nada que ver ni en los procesos ni en los productos con lo que nosotros hacemos, y eso solo se puede hacer con una innovación de procesos y de productos. Y tenemos, en definitiva, que vendernos mejor. Yo creo que el gran problema de la agricultura española es la última milla. De hecho, somos un 22%, la cadena agroalimentaria española es un 22% más productiva que la media comunitaria, sin embargo nos retribuyen peor que la media comunitaria. ¿Por qué? Pues posiblemente porque tengamos ahora mismo que enfocar nuestra estrategia a esa última milla, valorizar mejor nuestros productos a través de la diferenciación. Se está haciendo. Antes, cuando ibas a comprar un tomate, comprabas un tomate, pero es que ahora mismo tienes 40 variedades distintas. Incluso los agricultores cada día, los agricultores y las industrias agroalimentarias están reforzando el posicionamiento de marca para que el consumidor las pueda encontrar en el lineal y aquella que más le guste, pues esté dispuesta a pagar un poco más por ello. Pues yo creo que esta última milla es una asignatura que tenemos que superar y que España tiene mucho que ganar. Lo está haciendo muy bien en frutas y hortalizas, lo hemos visto en Fruit Attraction, somos los líderes en la Unión Europea, lo estamos haciendo cada vez mejor en el aceite de oliva, lo tenemos que hacer cada vez mejor en el vino y en otros sectores. Nos estamos quedando sin tiempo. Gracias a Dios no nos faltan temas, con lo cual tendrás que venir dentro de poco otra vez para que sigamos hablando de todo. Me quedo con ideas fundamentales de nuestra conversación. La primera, por supuesto, ser rentables, ser sostenibles, ser competitivos. Pero voy a proponer que también los medios de comunicación como la Agencia EFE y como el resto de los medios se sumen a esa cadena alimentaria para que sepamos, la conozcamos y por tanto la valoremos. Y me sumo al orgullo y al orgullo por los productores y por lo que hacemos. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Un placer, encantado de volver a estar con vosotros. Y a vosotros muchísimas gracias por escucharnos. Espero que sigáis estando al tanto de la actualidad agroalimentaria en www.feagro.com y que por supuesto no dejéis de seguir Feagro Punto de Encuentro, porque es el lugar de todos.